Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. País no puede estar pendiente solo de la política y de las cosas que ocurren en nuestro Congreso y el gobierno. Lo hemos estado haciendo durante todo el día, han visto noticieros, están informados sobre el asunto. Hoy día quiero hablar de algo que aparentemente ha cambiado el chip de los peruanos y es el fútbol y la selección peruana. Evidentemente, estábamos 2 años atrás con la moral hasta el suelo porque nuestra selección no ganaba a nadie, porque teníamos 4 fantásticos que parecían ser 4 juergueros que hacían las cosas, excepto uno que empezó a destacar por ahí, que era el actual capitán Paolo Guerrero. Pero bajo el comando de un argentino, de repente esta selección empezó a cambiar las cosas, empatar en Argentina, no perder partidos, salir adelante, y parece que eso fue dinamizando las cosas y de repente generó una sensación de unidad en los peruanos pocas veces vista. Hace casi 4 décadas que no se miraba este asunto. Pero eso no solamente ha generado buen ánimo, sino que ha generado dinamismo hasta económico. Uh, la publicidad se basa en la selección, hay muchas cosas que analizar y yo para este programa he invitado a Luis Alberto Flores. Él tiene una especialidad que todavía no se conoce mucho aquí, él ha seguido especialidades en Europa, es arquitectura de negocios. Es lo que podríamos decir una persona que planifica cómo debe ser un negocio, es una persona entendida en marketing y otras especialidades que tienen que ver con la administración de empresas. Así es que vamos a hablar con él. Además, hace unos meses, precisamente en el contexto de la posible clasificación de la selección, habíamos hablado de esto, de cómo beneficiaría, cómo sería si clasificáramos al Mundial. Bueno, clasificamos. Así es que vamos a hablar con él al respecto. Y más adelante vamos a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Con Edwin Heredia vamos a hablar de un tema que también me resulta interesante. Acaba de haber un fallo que empieza a ser noticia a nivel mundial de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y es que resulta que un pastelero decidió no hacerles la torta de bodas a una pareja de homosexuales que se lo habían solicitado, y esa pareja de homosexuales lo enjuició en el año 2012. Las primeras sentencias de los jueces lo condenaban a él por haber tenido una actitud discriminatoria, pero la Corte Suprema ha dicho que no, que él estaba en todo el derecho de negarse a hacer eso y pone como base la libertad religiosa porque él había defendido sus creencias religiosas para poder rechazar ese trabajo. No rechazar a las personas, no ofenderlas, sino decirles, miren, no estoy interesado en hacer su pastel. ¿Cuán importante es eso en una sociedad de hoy, en este mundo globalizado? Lo vamos a analizar con Edwin Heredia. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Luis Alberto, bienvenido. Enrique, ¿qué tal? Un placer volver a estar acá con usted. Hace meses hablábamos de cómo sería si la selección clasifica y eso parecía pues una cosa bastante interesante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no, digamos que casi el pronóstico se cumplió, ¿cierto? Bueno, sí. Digamos, se dio lo que pensábamos que tenía que ser. Perú clasificó y no había que ser ni experto en marketing ni ser muy entendido en tantas cosas para entender que la euforia contenida por décadas nos llevase al escenario en el que estamos actualmente. Bueno, hemos clasificado. En ese momento hablábamos del entusiasmo y tú tienes una frase que siempre me quedó dando vueltas. Tú dijiste, si le va bien a la selección, nos va a ir bien a nosotros, así es que deberíamos estar en esto, ¿no es cierto? Correcto. A ver, la explosión económica que ha tenido el mercado a raíz del tema selección, pues se está viendo reflejada desde el negocio más pequeño, que puede ser un bar, una sanguchería, ¿no es cierto? En estos días serán los que vendan desayunos serán los que más van a ganar porque los partidos son en un horario matutino, hasta los grandes negocios, los grandes sponsors que ha captado la selección y que bueno, están aprovechando la ola emocional que significa tener una selección en el Mundial, ¿no? Algo desconocido para la gran mayoría de peruanos
36 años después, toda una generación millennial que va a asistir a su primer mundial. Son cosas, digamos, si cabe el rótulo, porque de hecho lo cabe, son históricas, ¿no? Ahora, el crecimiento que ha tenido la selección, el apoyo de la gente, suele ser así, o sea, los que van al fútbol pues son personas, son hinchas pues, ¿no? Los del Melgar son del Melgar, los de la U son de la U y hacen todas estas cosas. Pero el desempeño de la selección ha generado la simpatía de personas que no suelen ser hinchas de la selección, que no les interesa el fútbol. Yo me imagino que esto tiene que ver también con un tema de marketing, ¿verdad? O sea, la selección ha manejado también su propio marketing. Bueno, sí, bueno, por un lado, hoy en día, digamos que todo se marketea, pero hay que entender el concepto, a qué nos referimos con eso, ¿no? Marketear no necesariamente es vender, aunque se dice que la meta del marketing al final es la venta. Pero para que eso ocurra, atrás de eso hay todo un proceso, ¿no? La venta es el último acto de un montón de cosas que ocurrieron antes. Entonces, en el caso de la selección, lo que ocurre es lo que llamamos abrazar el caso de éxito, ¿no? Y eso es una regla que se da en todo ámbito, ¿no? Un papa carismático, ¿no es cierto?, va a atraer más fieles, ¿no? Con intervenciones, vamos a parafrasear, con intervenciones exitosas respecto a un tema u otro, va a atraer más fieles o por lo menos va a generar simpatía a quien no es muy devoto. Lo mismo pasa con la selección. Somos un país que lamentablemente no cosecha triunfos colectivos de manera continua. Entonces, y siendo el fútbol uno de los deportes masivos, de mayor aceptación, quizás por entendimiento, ¿no? Porque hemos destacado en otras disciplinas como la tabla, ¿no es cierto? Pero está circunscrita esta a un nicho de la sociedad chiquito. muy chiquito, muy específico. Tienes que estar en la costa, ¿no es cierto? O sea, y el fútbol no, el fútbol es más colectivo. Ahora, una cosa que sí ha llamado la atención incluso fuera de nuestro país es de que el Perú lo que tiene es una selección, una cantidad de hinchas de la selección, ¿no? Que es algo que no ocurre muy frecuentemente. O sea, quizás Argentina, quizás Brasil, pero los países tienden a tener polarizado un poco el tema por lo mismo, la misma rivalidad que hay entre los equipos, ¿no? En el Perú no, o sea, el Perú es uno de los países que tiene, digamos, su propia barra pro selección, Y que ¿no? llena estadios Y en que Europa. en todo el mundo, ¿no? Es que, no, Es como digo, increíble, es o sea, yo me quedé 36 años, o increíble. sea, mira, sería cuestión de analizar qué pasó en esos 36 años, ¿no? 36 años, a ver, recordemos la década del 80 que nos obligó a migrar a un montón de peruanos, ¿no es cierto? Las coyunturas propias de los 90, ¿no? Con terrorismo, derrota de terrorismo, recesión, inflación en el 98. Entonces, tenemos mucho peruano afuera que no sabíamos cómo podría reaccionar ante una eventualidad como esta, ¿no? Pero yo jamás pensé que salieran los jugadores, o sea, para mí era impensado que alguna vez saliera un jugador a decir que estaba jugando en Europa un partido amistoso premundial y diga, parecía que estuviéramos en el Estadio Nacional de locales, porque todo el estadio, o el 90% del Sí, estadio, tal cual, ¿no? eran Claro, peruanos. claro, quizás el único escenario diferente posiblemente va a ser el partido de este sábado, ¿no? Porque es en Suecia, es la despedida de la selección de Suecia, y aunque hay mucho peruano en la zona norte, y no nos olvidemos que Europa te permite movilizarte de una manera Más bastante rápido, ¿no? más rápida, no es tan difícil. Seguramente vamos a tener también ahí algún tipo de presencia, pero de nuevo, son 36 años, digamos, ¿cuántas generaciones de peruanos se habrán ido de Perú en su niñez, han hecho una vida adulta en Europa y ahora es el encuentro con la selección, que es el encuentro con el triunfo? No nos olvidemos de esto. Ahora, hay una tendencia en redes, como bien mencionadas, que bueno, el Perú tiene sus propios desafíos, sus problemas cotidianos, que no son halagadores los debates a los que tenemos que asistir todos los días en un puesto de periódicos, en una esquina, no tienen que ver con cómo hacemos las cosas mejor, sino el hartazgo de cómo hacemos para eliminar todas esas cosas que nos frenan socialmente, políticamente y como país. Y el fútbol justamente tiene esa capacidad de atracción porque es primero una alegría genuina, o sea, se ha clasificado jugando en la cancha, en buena lid, ¿no es cierto? Es una alegría gratuita, no nos cuesta,
no nos cuesta ver a nuestra selección jugando, ¿no es cierto? No es producto de la artimaña, ni de la trafa, ni de la coima de nadie. Entonces, tiene todas esas Es características. la antípoda de la política. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, muy parecido a lo que pasa con nuestra culinaria, ¿no? Con nuestra gastronomía, ¿no? Es nuestra, la sentimos nuestra, alrededor de un plato de ceviche o de adobo todos nos sentimos iguales, con la selección también. Ahora, escuché hoy día en la mañana un periodista decía, la Federación Peruana de Fútbol ha cuadruplicado sus ingresos Cierto. a raíz de este éxito de la Exacto. selección y salía a hablar el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y decía, ahora tenemos recursos para canteras, Para trabajar para en trabajar divisiones divisiones menores, menores y todas mejorar estas cosas, estadios, ¿no? seguramente, sí. Entonces, el asunto este es que hay beneficios importantes. O sea, Sí. la Federación Peruana de Fútbol, teniendo una buena selección, está haciendo un gran negocio. Y que todavía no es el negocio que hacen otras selecciones. O sea, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? A veces los peruanos un poco somos recelosos entre nosotros mismos, ¿no? Y creemos, la gente se dice, bueno, ¿y por qué la selección tiene tanta plata? Bueno, primero hay que entender que si la selección tiene tanto dinero, primero no sale ni de tu bolsillo ni de mi bolsillo, sale de un sponsor. Entonces ahí no hay nada de qué quejarse ni molestarse porque en redes uno lee mucho y ¿por qué no apoyan al atletismo? Bueno, o sea, las verdades no vende tanto como el fútbol. Claro. Además, como la selección... Antes no apoyaban hacia la selección. No. O sea, si están Caso de apoyando a la éxito, ¿no? selección es porque es un buen negocio. Así como es buen negocio para la federación, es buen negocio para los sponsors. Por supuesto que sí, claro. O sea, Eso sí es publicidad pura para vender más. se espera un retorno, ¿no? O sea, uno de los últimos sponsors entregó $700.000 a la selección y, o sea, ese dinero tiene que regresar, ¿no? Nadie lo da de puro entusiasta, da casi $1.000.000 por amor a la camiseta, ¿no? O sea, ahí se espera un retorno y que seguramente va a regresar, ¿no? Es un cálculo que incluso, digamos, es hasta barato, ¿no? O sea, sí, la selección ha levantado algún tipo de capital, de dinero, pero no se acerca ni siquiera a lo que levanta una selección argentina, una brasilera, ¿no? O sea, Claro. tampoco Pero estamos en ese para nivel. nuestro mercado es Para un nuestro reto. mercado es un buen punto de inicio. Es un buen punto de inicio. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos quiero preguntarte algunas cosas especiales. Se habla mucho de neuromarketing. Me imagino que aquí tiene que ver mucho este tema y quiero ver Tiene que cómo ver. está funcionando este asunto de los sponsors que ponen casi $1.000.000 y como dices, tiene que regresar. O sea, Sí. ¿cuánto ayuda realmente una selección triunfante, honesta, que logra triunfos importantes a el buen desempeño de la economía nacional? Tras la pausa, sigo con Luis Alberto Flores, un especialista en arquitectura de negocios. No construye los negocios, no es un arquitecto convencional. Él diseña los negocios, o sea, que los negocios funcionen bien, arma de conocimientos de administración, de marketing, de muchas otras especialidades para que un negocio funcione. Tras la pausa, seguimos en... Estamos de regreso en el programa. Estoy con Luis Alberto Flores, un arquitecto de negocios. No tiene que ver con la arquitectura convencional. Él no le va a construir el local a alguien. Él construye el modelo de negocios para que una empresa funcione bien. Para eso conoce marketing, conoce administración de empresas, muchas otras especialidades. Como lo habíamos anunciado antes del corte, quiero que me hables un poco de neuromarketing. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo está aprovechando el marketing eso? Y bajo ese paraguas podamos analizar este fenómeno selección y su efecto en la economía nacional. Bueno, ya que tocamos el tema de neuromarketing, bueno, primero, básicamente el neuromarketing es la fusión de el marketing convencional, tradicional, con los aportes que nos brinda la neurociencia. Básicamente es eso. Ahora, o sea, el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro. Exactamente. Cómo reaccionamos ante determinados estímulos. Exactamente. Ahora, bien, para mí existen dos vertientes, ¿no? Existe neuromarketing real,
en serio, y un pseudo-marketing que es un montón de cosas que no tiene una valla neuro. O sea, en general, todo lo que hablemos de neuroeducación, por ejemplo, neuropedagogía, tiene que estar respaldado por un serio estudio a nivel neurológico. ¿Okay? O sea, las neurociencias es una disciplina que aporta a otras ciencias en la medida de que sean estudios serios, validados, con cierto grado de certificación para poder ser utilizados. Ahora, más que neuromarketing para efecto de lo que ocurre con la selección, podríamos hablar de un marketing emocional, porque básicamente lo que está haciendo el marketing es captar esta ola emocional que hay a nivel nación, ¿no es cierto?, para poder anclar algunos objetivos, porque en marketing también sabemos de que el mundial puede durar para Perú 3 partidos o un poco más. Entonces, y seguramente este va a ser uno de los mundiales más vistos por todos nosotros, independientemente de cuánto dure la selección en el proceso. Pero tú no haces toda esta inversión, digamos, los $700.000 de uno de los sponsors, que tampoco es el sponsor que ha puesto más, ojo, pensando en que lo vas a recuperar en 3 semanas. Sino tú estás aprovechando esta ola emocional para generar relación con los clientes, para captar clientes nuevos que conozcan tu marca, que entiendan tus valores, que te permitan a ti también como empresa interpretar los valores de tus clientes y de tus consumidores. Entonces también es una apuesta a largo plazo, no es un tema inmediato. ¿Cuál es? Yo escuchaba decir, ¿no? O sea, una cosa es el corto y mediano plazo de mediados del siglo pasado y una cosa es el corto, mediano y largo plazo en el siglo XXI. Sí. Por ejemplo, decía, el largo plazo, 5 años. El mediano plazo, 1 año, ¿no? Y el corto plazo, ya. Sí, ¿no? 3 meses, ¿no? Lo que ¿no? puede durar una campaña. Cosa así, lo que sí, puede o durar sea, una campaña. eso es real, ese es el concepto real. Mira, un ejemplo nos puede dar cuánto dura un logo hoy en día, ¿no? Antes un logo duraba 15, 20 años, que es más o menos una generación, ¿no? Ahora a los 10 años, 7 años ya te estás obligando a reinventar el logo. ¿Por qué? Porque estamos, primero, ante un reajuste de valores, ¿no? El tema de globalización implica de que no solamente tienes tus valores, digamos, como una persona local, digamos, el arequipeño mismo, ¿no? Aunque el arequipeño, bueno, está más protegido en ese sentido por las raíces tradicionales que tenemos. Pero un peruano hoy en día sí tiene influencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? El tema que tú vas a tratar a continuación, pues tiene que ver con algo que no ha ocurrido en nuestro ámbito, pero que de alguna manera alza posturas, opiniones en nuestro territorio. Que se discute, que se debate. Exactamente, y que tarde o temprano tiene alguna implicancia legal, con alguna nueva ley, alguna implicancia social, con algún tipo de iniciativa, o sea, hay una influencia, y eso afecta igualmente a las empresas. Entonces las empresas también tienen que reacondicionarse y reinterpretar hacia dónde es que va el mundo, ¿no? Qué cosa valora a las personas, porque al final de cuentas, marketing, como decía, se interpreta erróneamente como venta, pero el marketing lo que hace es proponer valor. Para poder aterrizar el asunto con ejemplos. Todos tenemos este aparatito, Cierto. ¿no es cierto? Entonces, recibes llamadas o haces llamadas. Cuando tú llamas, lo que escuchas es esto, ¿no? En claro, es un abrazo de gol une a todos. Se colgó de la selección, ¿no es cierto? Telefónica, respaldo incondicional a la selección, por decir. ¿Qué están ganando con esto? O sea, uno, lo que le están diciendo a la gente es que yo estoy contigo en lo que tú estás sintiendo ahora. O sea, lo que tú sientes no es ajeno a mí. Yo también siento igual que tú. Si tú estás loco por la selección, créeme que nosotros también estamos locos por la selección. No, si tú estás esperanzado en la selección, estamos esperanzados. Eso de un abrazo de gol va incluso un poquito más allá porque está interpretando esto, ¿no? Basta ir a ver los restaurantes donde la gente va a ver los partidos y estos que son los preparatorios nomás, cómo se grita un gol, ¿no? Gente ya abrazando al extraño. Particularmente me ha pasado miré casi todas las eliminatorias en un local y todos los que íbamos éramos casi la misma gente. Entonces yo cuando iba a separar una mesa, a veces encontraba mi mesa, ¿no? Entre comillas. Separada.
y me decían, no, el señor que se sienta al lado, él me dijo de que ese era para usted y que él se sentaba en la de al lado. O sea, había un tema de comunidad. Entonces, esas cosas pasan justamente por un tema emocional, ¿correcto? Existe un sentido de comunidad, de tribu, ¿no? Y cuando tú dices un abrazo de gol, pues estás diciendo eso, ¿no? O sea, en este momento, si todos nos sentimos más peruanos que nunca, y realmente no es que gane algo en sentido de facturación, sino es un tema también de retención. O sea, no nos olvidemos, en un negocio es importante que te compren, pero más importante es que te vuelvan a comprar. Tú no vives de la visita de un cliente, vives de la visita continua, constante de ese cliente. Entonces, eso básicamente es lo que se hace a nivel de marketing emocional, ¿no? Y dime, cuando pasa esto, eh, la gente también percibe cuando es una colgada convenenciosa, o sea, Claro que cuando el sí. mensaje es, bueno, hay que meternos, ¿sí? Justamente, uno de los secretos en marketing y en publicidad es ser consistente. Entonces, sí, hoy día en la mañana apareció la fotografía de unos sanitarios con los colores de la bandera y con la franja. Entonces, es un absurdo, ciertamente. No sé cuántas unidades podrá vender de eso y no sé si es que esa marca realmente va a rentabilizar de alguna manera esto. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, sí, se requiere, digamos, una inteligencia de negocios, de haber salido, de haber explorado el mercado y decir muy bien, ¿cómo si nosotros somos un negocio que está muy externo al tema, al ámbito del fútbol, cómo es que nosotros nos vinculamos? Entonces, a veces no te vinculas con el fútbol, pero sí te puedes vincular de nuevo, ¿no? Con las sensaciones de la gente, con lo que la gente siente, con lo que quiere sentir, con lo que son sus esperanzas. O sea, esa es una manera inteligente, pero como digo, que te puede ayudar a impulsar una venta en el corto plazo, pero en el mediano plazo te puede ayudar a afianzar vínculo con el Ahora, mercado. estamos en una campaña, en un año electoral, ¿no es cierto? Pero además tenemos un gobierno que está tratando de buscar acercarse a la población, acentuarse por todas estas cosas. Que salga, que se llama el presidente de la República diciendo que vamos a respaldar a Guerrero, ¿eso ha sido bueno para el gobierno? Lo que quería preguntar es qué pasaba si con Guerrero no pasaba nada, ¿no? Bueno, pasó con Guerrero, entonces es Exacto, éxito para todos. exacto. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, yo pienso que el apoyo que se dio a Guerrero a nivel de embajada en Suiza y todo lo demás, la orientación, ha sido, yo no pienso que ha sido una acción de querer Colgarse, política. colgarse, ¿Tú pero crees? Pero no hay ahí un marquetero que esté diciendo, sí, mira, no, está no, bien. lo que yo pienso es que sí ha habido un cálculo de qué podría pasar si realmente esta cosa, esto de que Guerrero se sume a la selección puede, cómo ayuda al clima emocional de la sociedad. Entonces vale la pena hacer esta apuesta, ¿no es cierto? O sea, no pienso que ha sido vamos a ver, no ha pensado en el No ha corto sido plazo. maquiavélico. No, sí, no, al contrario, sí lo ha Sí ha sido, sido. sí ha sido, pero pensando en el largo aliento. Ya. O sea, No ahorita. exacto, o sea, no Pero me ha va a habido- mejorar, no me va a mejorar, digamos, la aprobación, pero el hecho de que ayudemos a que Guerrero pueda estar en la selección, si Guerrero está en la selección, va a ayudar a, digamos, a generar un clima más estable, ¿no? Pero hay No lo una rentabilizo, cosa, pero hay una cosa ayuda. que sí me pareció que fue una gran patinada, un tremendo mal cálculo, una idiotez. Ujú. Sale el ministro de Economía y dice, vamos a subir los impuestos. Vamos a subir los impuestos, el impuesto selectivo al consumo, y vamos a bajar la valla para que paguen impuesto a la renta de los más pobres de los formales. Cierto. ¿No? Los que ganan menos de 2.000 que también paguen impuesto a la renta. Como la gente está rezando por Guerrero, como estamos Sí, en, las ahí- en los preparativos para el Mundial y luego viene el Mundial, no pasa nada. Yo sí estoy casi seguro que ese punto lo analizaron. Ese punto lo analizaron y lo analizaron mal, ¿no? O sea, definitivamente no lo analizaron con alguien de marketing. ¿No? O sea, definitivamente habrán hecho un análisis muy superficial, ¿no? Muy superficial. Digamos, en una época mundialista, más bien, sí que lo que quería era recaudar más, más bien tienes que dar incentivos, ¿no? Para que justamente la economía se mueva, porque ahorita el problema, subimos los impuestos, bueno, o sea, no importa qué tan emocionada esté la gente, tu sueldo sigue siendo el mismo. Y si vas a tener menos dinero para gastar, vas a inyectarle menos dinero a la economía.
punto. O sea, lo que tú necesitas es más bien de que la economía se mueva. Entonces lo que tendrías que haber previsto más bien es cómo hacemos para, aprovechando esta ola emocional, hacemos que la gente haga mayor circulación económica. O sea, sí estamos emocionados con el fútbol, pero no somos tan idiotas como para que nos metan la mano en el bolsillo. Exactamente. Y sobre todo hacer algo desde el lado político, no, porque justo lo que tú mencionabas, ¿no? El fútbol es la antípoda. Entonces, sí, hay un tema emocional y todo lo demás, pero hay una gran diferencia entre un futbolista de selección que la selección de elegidos que tenemos en el Congreso, ¿no? O sea, no, los márgenes de aprobación son completamente distintos. Es cierto, tú no le puedes pedir a un futbolista lo mismo que le pides a un congresista, pero vemos que haciendo cada uno su tarea, ¿no? Quienes están cumpliendo son los que están vestidos de corto. O sea, eso también es verdad. Una intención de lo que vimos ayer, si no me equivoco, fue lo de la congresista Yesenia Ponce de querer instaurar el Día del Fútbol Peruano, de nuevo con una mala copia de algo que se hizo en otras décadas. Realmente, o sea, es un absurdo insultante, ¿no? Que mancha. Y me parece increíble que en el mismo Congreso no se den cuenta del rechazo que eso genera. Tenemos que ir a una nueva pausa. Cuando regresemos voy a seguir con Luis Alberto Flores y vamos a seguir analizando este asunto, porque podríamos aprovecharlo todavía en buena lid, o sea, se puede hacer buenos negocios aprovechando estas cosas y también metiéndonos un poco en el pensamiento de los peruanos. ¿Qué va a pasar con esta selección, con los de la selección? ¿Y qué va a pasar con los hinchas de la selección si Perú fracasa en este mundial? Tras la pausa, sigo con Luis Alberto Flores. Estamos de regreso en el programa, sigo con Luis Alberto Flores, él es arquitecto de negocios, no diseña edificios, él sabe de marketing, sabe de muchas otras disciplinas de administración de negocios y diseña el modelo de negocio para que el negocio funcione. Estamos hablando del marketing con la selección peruana. Quisiera entrar a la primera parte. Parece que esta es la historia de éxito perfecta. Teníamos una selección con 4 fantásticos que no hacían nada, ¿no es cierto? Sí, que se cayeron. Luego viene un entrenador que vota a las estrellas y decide comenzar con chicos y todos esos chicos humildemente empiezan a trabajar con equipos y a tener los resultados que no tenían las estrellas. Entonces, era un poco la venganza, ¿no? Era la venganza del hincha, ¿no? O sea, cierto. Tú que no haces nada, que te chupa, que haces toda la cosa, mira, y ahora... Pero digo que es la historia perfecta porque resulta que este es el primer mundial de Gareca. Gareca jugando contra Perú nos elimina prácticamente. O sea, nosotros estábamos clasificados al Mundial y en el último minuto Gareca nos mete un gol, con eso clasifica su selección, a nosotros nos manda el repechaje que perdimos y no vamos al Mundial. Y además Gareca no va al Mundial. Sí. Y el seleccionador agarra y a Gareca, que lo clasificó al Mundial, le dice, no, tú no vas al Mundial. Sí. Y él mismo dice, lloré como un niño. Sí, pues, ¿no es cierto? Cierto? Entonces todo eso se conjuga y ahora... está en esta historia de éxito que se complementa con lo de Guerrero, que es además una injusticia, la gente... Sí, todos los ingredientes de una novela. Y al final, pero de una novela feliz, ¿no? Porque sí, vas, un juez agarra y corrige todas las cosas en Suiza, ¿no? ¿Es por eso que funciona? Porque tiene los ingredientes de una novela con final feliz. Yo creo que funcionaba igual sin tanto drama. Okay, pero lo que ha hecho este drama ha sido, digamos, mantener el nivel de la euforia, ¿no? Porque no nos ha dado el respiro, ¿no? Digamos, clasificados al repechaje, y con Guerrero teníamos la certeza de que podíamos ganar ese repechaje. Y nos los quitan. Y nos los quitan. Entonces, la del peruano, ¿no? Que si no sufre no goza, entonces... ya contra la corriente, ¿no? Y después, ya bueno, Guerrero va al Mundial, no, le dan un año, le dan 14 meses. Entonces, lo que ha permitido este culebrón
ha sido que, digamos, la sintonía, la tensión emocional se haya mantenido en el tiempo, ¿no? Digamos que del momento de la clasificación a los primeros partidos previo al Mundial, han ocurrido varios sucesos, ¿no? El lamentable deceso de Daniel Peredo, por ejemplo, también, ¿no? Se sumó. Entonces, ha dado como para que el tema selección haya tenido idas y vueltas. No nos ha dado respiro, vamos a ponerlo así. Es una novela bien escrita, ¿no es cierto? O sea, tú Sí, estás viendo sí, ya sí, cuando sí. parece que ¡pum! Sí, sí, o sea, casi... Va subiendo, tiene casi picos de atención importantísimos. Exactamente. que ¿No? Y nos todavía no mantienen. vemos un desenlace. Y ojo, también hay que entender esto, de que lo que tenemos ahorita no es ni siquiera es una selección consolidada. O sea, de hecho, si hacemos una revisión un poco acuciosa, quizás estamos ante el nacimiento de una generación dorada para el fútbol peruano, ¿no? Una nueva generación dorada. Quiero hacerte la pregunta que anuncié. ¿Qué pasa si la selección fracasa? ¿Qué pasa si, o sea, estamos muy bien como fue previo a España 82? ¿Qué tal campaña con Tim? Empatamos Sí, sí, con, sí. ¿qué se llama? Con la Francia de Platini en el Parque de los Príncipes, un poquito más y nosotros nos pensábamos en la final del Mundial, si es que no campeones. Pero llegamos allí y nos fue mal. ¿Qué pasa si ahora nos pasa eso? ¿Qué pasa si perdemos con Dinamarca, si nos golea Francia, si Australia nos derrota y nos vamos cabizbajos, si los chicos no juegan bien? Veamos, primero, O sea, desde el punto de vista de marketing, claro, claro. no futbolístico. Primero, hay que reconocer que somos una selección que vuelve a un mundial después de 36 años. Entonces, favoritos de nada somos, ¿cierto? Ese es un tema. Segundo, hay que confiar, digamos, en el perfil que tenemos de entrenador. Eso es, digamos, hay un cierto nivel de garantía en ese sentido. Lo real es de que de las 32 selecciones, 31 van a regresar derrotadas. Eso es lo real. Entonces, Bueno, no 31, 32, porque los que se van como victoriosos es el que campeona y el que queda tercero, porque el segundo se va como si fuera el último. ya, sí, válido. A nivel de marketing, como digo, lo que va a ocurrir es que hay que ver en qué ámbito y en qué rubro, ¿no? Como digo, hay rubros que lo que van a hacer rentabilizar partido por partido, ¿no? Bebidas alcohólicas, seguramente hostelería, lo que es restaurantes, ¿no? Hay otros que tienen una apuesta a más largo plazo, mediano plazo. Entonces, digamos, lo que había que hacer con marketing ya está hecho. O sea, ahorita ya nadie está pensando qué vamos a hacer durante el Mundial. Ya está hecho, los planes ya están en marcha, ¿no? Lo que hay la expectativa, digamos, el plan de contingencia es qué pasa si Perú avanza, porque ese es el plan de contingencia, ¿no? Si Perú se regresa después de 3 partidos, a la vuelta de la esquina está un nuevo proceso, una nueva Copa América. El debate va a ser poder renovar a Gareca para un próximo periodo. Eso va a ser, digamos, las preocupaciones desde el lado futbolístico y que van a tener su rebote en el lado económico. Pero el plan de contingencia ahorita es, bueno, ¿y qué pasa si avanzamos? ¿No es cierto? ¿Hasta dónde se va a desbordar la emoción? ¿No es cierto? Imagínate un partido con Francia donde Perú gane. O sea, ¿cómo rentabilizamos eso? ¿No es cierto? Eso ¿Hay sí gente que ya está pensando en esto? O sea, dentro de las empresas, ¿tú crees que hay gente que ya está Sí, pensando en definitivamente, sí. O sea, vamos a ver, yo conozco de colegios o sea, que justamente en esto de enlazar los vínculos, sí, o sea, el día que Perú juega con Francia, o sea, se va a parar clases y se va a poner una pantalla gigante para que todo el colegio lo pueda ver, ¿no? Entonces Ahora, el tema es, ¿eso tú qué rescate le haces? Porque hay muchas formas de rescatar esto del tema del Mundial, ¿no? El tema de que sea un equipo el que gane y que haya un líder, seguramente se está volviendo caso de estudio para efectos de, por ejemplo, cómo mejoramos clima laboral, cómo mejoramos trabajo en equipo en las empresas, porque definitivamente te da una línea de acción, ¿no es cierto? Sí, o sea, si te dices hay sí, gerentes que se están tiñendo el cabello y haciéndoselo crecer como... no creo tanto, pero por ejemplo, yo sí creo que habrá más de un gerente que a raíz de esto
habrá reflexionado de que esos 4 o 5 supergerentes que cree que tiene y que no le dan todos los resultados que él quiere, son también descartables, como ocurre con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que no te sirve tener 3 o 4 generales, lo que necesitas es tener un batallón. Ahora, también hay unos productos que empiezan a tener valor. Yo he visto hoy día en la mañana como un compañero de trabajo entraba orgulloso con una camiseta que le acababa de regalar un tío suyo, una camiseta original de la selección. Bueno, a mí, a esa edad, pues, alguien venía y me regalaba una camiseta de la selección y decía, oye, muchas gracias, ¿no? Y la Sí, guardaba claro. en un maletín. Yo no Exacto. estaba ni feliz ni nada, ¿no? O sea, lo aceptaba como un detalle, pero nada más. Eso está cambiando, o sea, Sí, claro. nuestros símbolos están empezando a tener más valor. Sí, o sea, de hecho, no nos olvidemos que en un mercado emocional todos son gestos simbólicos. No es lo que es lo que representa. ¿No? Es el salir a cantar a las calles haciendo barra, porque esa es otra cosa que tenía que pasar. ¿No? Estos partidos del Mundial no van a ser como los partidos de las eliminatorias. Van a ser como los partidos cuando clasificamos al Mundial. Porque un partido ganado en un Mundial se celebra como cuando clasificas al Mundial. O sea, no es de que el partido con Dinamarca, si Perú tiene un resultado positivo, no es que la gente va a terminar de pagar la cuenta en el restaurante y se va a ir a su casa a dormir. ¿No? Va a salir a las calles, o sea, tenemos que ser conscientes de que la gente va a tomar la plaza de armas si es que hay un triunfo. O sea, eso es algo natural, es algo normal. ¿No es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y como digo, esos son valores simbólicos. Entonces, ese simbolismo se puede aprovechar de muchas maneras. Que puede tener un rebote a nivel social, a nivel económico, a nivel cívico. Es cuestión de que aparezcan los correctos organizadores que permitan que esta vertiente emocional se aproveche de la manera más positiva posible. Luis Alberto, te agradezco mucho. A ustedes muy bien por la invitación, contento de estar aquí. Modo avión. Luis Alberto Flores, arquitecto de negocios. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como lo anunciamos, voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y vamos a ver cómo un fallo muy curioso, de un tema muy curioso en la Corte Suprema de los Estados Unidos puede ser importante también en nuestro país y en general en las sociedades democráticas y libres. Tras la pausa, seguimos en modo avión.